Egunon, edo eguerdion, eta eskerrik asko etortzeagaitik. Buenos días a todos o mediodía. Gracias por haber venido hoy a esta rueda de prensa de presentación de César Palacios como nuevo director deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar. Natural de Pamplona, César Palacios cuenta con una dilatada trayectoria como futbolista primero y después como director deportivo. Jugó durante 17 temporadas en el Osasuna, 11 de ellas en el primer equipo, de los cuales 8 fue capitán, y terminó su carrera en el Numancia, donde estuvo 6 campañas, 5 de ellas como capitán. Tras dejar el fútbol en Soria en el año 2010, comenzó su carrera como director deportivo en el equipo numantino, donde estuvo 10 años al frente del área deportiva. Tras mantener el equipo en segunda división con recursos económicos muy limitados, en la temporada 19-20 dejó el Numancia. A pesar de que este último año no ha estado trabajando para ningún club, ha estado muy activo formándose y acudiendo a diferentes estadios a lo largo de todo el país, entre ellos en Ipurua, para hacer seguimiento a distintos jugadores. El domingo, bueno, ya os lo va a contar él, estuvo también viendo al filial y ayer concretamente no paraste, ¿no? De reunión en reunión, cogiendo un poquito contacto con el club y con la estructura, pero estoy convencida, estamos convencidos de que no te va a costar nada coger un poquito el ritmo. Creo que vienes a un club muy familiar y estoy segura de que te vamos a poner las cosas muy fáciles. Bienvenido, César. Egunon. Bueno, primero muchas gracias a la presidenta Amaya y a todo el club en general, ¿no? Por la acogida desde el primer momento, desde el domingo que ya estoy aquí. Sí que son días frenéticos porque hay que ponerse al día de todo, del funcionamiento de las personas, pero sí estoy muy contento, muy agradecido en que hayan contado conmigo para liderar este nuevo proyecto. Creo que es para sentirse orgulloso que un club como el Eibar, y a la vez también quiero dar las gracias tanto a Osasuna como a Numancia por los años que he estado con ellos, porque me han hecho, creo, ser la persona que soy en todos los sentidos, y los valores que me han transmitido en esos clubes creo que son también un gran reflejo de lo que es el Eibar, y por eso mismo a mí me siento muy feliz de que en este caso pueda estar aquí. Para mí el fútbol es pasión, es corazón, independientemente de toda la modernización que lleva el camino del fútbol, pero creo que esos valores los tiene el Eibar y para mí es muy importante sentirlos. Y acabo de llegar y es es imposible poder saber lo que es el Eibar, pero es lo que quiero, ¿no? Saber lo que es, sentirlo, lo que ves desde fuera, a poder sentirlo aquí dentro, y para ello para mí es una felicidad poder estar, ponerme al servicio, trabajar al máximo, intentar ser buena persona y buen profesional, como siempre lo he intentado en mi vida, en cualquier sitio, y a partir de aquí pues os dejo que me preguntéis lo que queráis. Hola César, bienvenido. Gracias. ¿Qué te ha empujado a aceptar esa oferta de la Sociedad Deportiva Eibar? Por lo que te acabo de decir, primero, cuando el perfil de persona que es uno, ha vivido siendo de Pamplona, jugando a Osasuna, lo que es, luego ir a un club como el Numancia, creo que lo ha definido muy bien la presidenta, la cercanía, la familiaridad, la normalidad. Ser un club normal en un mundo del fútbol tan difícil, con unos valores. Yo entiendo el fútbol también así de ser equipo en todos los sitios, en el campo y fuera, en sentirte partícipe todas las personas de este club en el proyecto, en lo que se representa, en el escudo. Y entonces para mí Eibar, ahí puedo contar un poco la historia. Cuando yo empecé directo deportivo, coincidí con Fran casi el año siguiente, en el cual quiero también agradecerle a Fran pues su amistad durante estos años y su trabajo. Creo que espero estar a la altura de todo el club en mi próximo reto, y ver crecer y ver este club como empecé como jugador y como era luego como director deportivo viniendo a ver a Segunda B, ver lo que es ahora, en esta misma sala,
Yo creo que hay que darle un valor increíble. ¿Cómo no vas a querer venir a Eibar ahora o siempre? Pero ahora mismo, yo creo, ver el otro día el partido del filial sentado en el palco en Ipurúa, lo que es ahora, yo creo que hay que ser consciente de lo que ha crecido este club, de lo ejemplo que ha sido en todos los niveles, y que sí, que ha habido un descenso, que es primera división, es máxima competición, es muy difícil, pero a poder representar y trabajar en estas condiciones creo que es un lujo que ojalá, como te he dicho, esté a la altura del trabajo que se ha hecho durante tantos años de este club, y solo lo puedo hacer a través de la dedicación, de la implicación, y espero, como te digo, poner toda mi parte con todo el grupo que ya hay, que creo que hay que darle mucho valor, y así, a partir de ya ayer, trabajando al máximo y intentar hacer lo mejor cosas posibles para hacer un equipo lo más competitivo posible y que todos nos sintamos reflejados. Hola, bueno, primero para Amaya, ¿cuál era el perfil que buscabais y por qué encaja César Palacios en ese perfil? Bueno, pues buscábamos un perfil muy de nuestra filosofía, ¿no? Y la verdad es que no hemos tenido muchas dudas a la hora de pegar en la tecla. Teníamos claro que César cumplía tanto como persona como profesionalmente los requisitos que nosotros podríamos estar buscando en el futuro director deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar. Una persona humilde, trabajadora, con un recorrido profesional muy parejo a lo que la Sociedad Deportiva Eibar ha sido a lo largo de los años, y creo que viene César en un momento importante para este club, y sobre todo con un reto muy bonito que creo que para el club es positivo, y para César personal y profesionalmente creo que también. Y tenemos, pensamos que podemos encajar muy bien, y efectivamente hay un trabajo previo muy importante realizado, del cual se va a aprovechar al máximo toda la Secretaría Técnica y la Dirección Deportiva, pero sin duda alguna César le pondrá su impronta. Hola César, ¿qué perfil buscas, hablando de perfiles, en el próximo entrenador? Los últimos años ha estado Mendilibar, que tiene un patrón de juego muy determinado. ¿Buscas algo parecido? ¿Buscas algo diferente? A ver, yo creo que, como hemos dicho, el perfiles de personas que buscamos, el Eibar tiene muy claro el tipo de entrenador que tiene que ser. Yo creo que tienen que entender y conocer este club, es muy importante. Yo creo que las idiosincrasias y las personalidades de los clubes son vitales a la hora de estar, y el entrenador tiene que entender lo que es este club. La manera de ser, la manera de funcionar, la manera de comportarse y la manera de competir. Tengo muy claro quién es la persona que creemos que tiene que liderar este proyecto junto a todos nosotros. Ojalá que pueda ser, y si no, pues ya podríamos pensar otras alternativas, pero en este caso, desde ya el mismo domingo tenía claro, o teníamos todos claro, y a partir de ahí a intentar conseguirlo. Si no, pues a pensar en otras alternativas, pero creo que, como te he dicho, el Eibar es un club que, como en este caso el mío, estarías encantado de venir solo con ver un poco todo, cómo se trabaja, las instalaciones que se tienen, el trabajo de presente y futuro que se piensa, y por eso digo, creo que tiene que tener muy clara la identidad de lo que somos. Hola César, quería saber cuáles van a ser tus primeros pasos. Dices que ya tenéis un entrenador, bueno, señalado, vamos a decir. No sé si es posible que vaya a venir de inmediato, si mientras tanto vas a tener bastante trabajo con la configuración de la plantilla. ¿Hasta qué punto la opinión de ese futuro entrenador va a ser importante? Bueno, yo creo que como desde que llegue el domingo, pues al máximo, ¿no? No ha habido tiempo para nada. Primero por conocer, por saber, por sentirlo, como os he dicho, todo, no solo en instalaciones, sino de personas. Hay un montón de gente trabajando
para que esto funcione bien, y he intentado desde el primer momento hacerme sentir uno más de ellos y ser esa familia que creo que es necesario tanto en el campo como fuera. Aparte de ahí, está claro que los objetivos es hacer una gran plantilla, muy competitiva, que nos sintamos orgullosos desde el primer momento, cada día que esté en el campo. Para eso necesitamos el máximo exponente, que es el entrenador. Esa es mi primera prioridad. A partir de ahí yo creo que tenemos una base de jugadores que creo que es importante, y junto con el entrenador, con toda la gente de Secretaría Técnica, nos pondremos en funcionamiento para encontrar los mejores jugadores posibles para ser ese equipo competitivo que os digo. Hola César, buenas. Has hablado de esa base de jugadores que tenéis. Son 2 días, pero ¿te ha dado tiempo a hablar con alguno de los que acaban contrato para decirles, oye, espera un poquito que el Eibar está interesado en que sigas? No me ha dado tiempo porque ya te digo que he estado en 1000 reuniones de primero conocer a las personas y a los grupos de trabajo. Sí que tengo claro que esta semana voy a hablar con todos los que tienen contrato, con los que no tienen contrato, que nos interesan. Creo que ese paso por parte del propio club ya está dado y bueno, estoy de acuerdo plenamente porque ellos son los que a lo mejor los conocen y estaríamos a la expectativa. Pero ahora mismo creo que mi primer paso, como os he dicho, es el entrenador. Creo que es básico, y aparte de ahí, pues todo el tema de los jugadores. Hola César. Bueno, 2 preguntas. Una, no sé si, bueno, creo que por ahora has venido solo, no sé si vais a buscar un secretario técnico o lo va a poner el propio club. ¿Cómo va a ser un poco la nueva estructura de la dirección deportiva? Como os he dicho, creo que hay que darle mucho valor al trabajo que se ha hecho a todos los niveles en este club y en el área deportiva durante todos estos años. Entonces, como creo que tengo que amoldarme y aprovecharme de todo ese buen hacer, tanto personal como profesional, que hay. Confío plenamente en las personas que hay. A partir del análisis y que todo este tiempo la prioridad es, como te digo, el trabajo de ahora, y confío plenamente en ellos. No tengo... cuando estuvimos reunidos, yo claro que tenía gente que trabajé con ellos en el Numancia, que les mando un saludo, y sé que parte de que esté aquí es gracias a ellos, y lo quiero recordar, pero creo que tengo que darle el valor al trabajo que se ha hecho aquí y a las personas. Y de momento creo que me tengo que yo adaptar, poner mi punto, mi personalidad, mi manera de ser, pero creo que me tengo que aprovechar de las grandes profesionales que hay aquí. Y ese es mi pensamiento, y luego el tiempo veremos cómo podemos crecer, pero ahora mismo mi obsesión y mi mentalidad es esa. Y bueno, el Eibar va a afrontar esta competición como uno de los máximos favoritos, como se ha demostrado también esta temporada, que los 3 que bajaron han sido los 3 primeros. Es una presión que el Eibar pues, no ha tenido, salvo cuando ha estado en Segunda B. ¿Cómo se lleva ese peso? Es que creo que es la realidad. Bajamos después de 7 años de Primera División, y ahora mismo somos un equipo que seremos un rival a batir, pero porque, como os he dicho, solo viendo el tipo de club que somos, creo que somos un referente ahora mismo y que va a ser complicado. Pero a la vez de que podemos tener un presupuesto alto, de que podamos tengamos un objetivo alto, también creo que no podemos perder las señas de identidad que han llevado este club a las máximas cotas, ¿no? Desde el trabajo, la humildad, la responsabilidad, la gestión, no volvernos locos, ser normales, creo que es... Y creo que me precipito yo en hablar porque acabo de llegar, ¿no? Pero es lo que siento y lo que siempre he visto al Eibar desde fuera, y ahora que estoy desde dentro lo ves, ¿no? Entonces nunca podemos perder las señas de identidad, aunque la exigencia va a ser máxima. Como te he dicho, queremos ser competitivos, pero paso a paso. La segunda división es muy dura, es muy larga, y los objetivos se consiguen ahora, en junio o finales de mayo. A partir de ahí pondremos todo el trabajo en el día a día, en cada partido, y iremos creciendo y ojalá que siendo un equipo a batir en toda la temporada.
A la hora de confeccionar la plantilla, ¿tú eres partidario de apostar por la experiencia o por la proyección? Yo soy partidario de apostar por los jugadores buenos y que nos hagan competitivos. Me da igual la experiencia que la juventud. Creo que hay que intentar hacer una gran plantilla. Sí que en mi trayectoria, por las circunstancias de mercado que se dan en el Numancia, tengo que siempre que apostar por gente joven y creo en la gente joven. De hecho, yo creo que en un proyecto que este club que apuesta muy fuerte a través de una ciudad deportiva, hay que darle un valor. En este último caso ha llevado el chico Atienza, que creo que ha sido una alegría dentro del disgusto y del dolor de bajar. Ha sido una alegría. Es un proyecto, no sé, para a corto plazo, pero que tenemos que pensar y que sí que a mí me gusta la gente joven. Pero a mí lo que me importa es el hambre. Me da igual, puede ser un jugador de 30 y tantos años que demuestre hambre, ganas de competir el año que viene por este club y por la manera de ser. Y eso es lo que a mí me gusta, necesitamos, creo que es el perfil de jugador que tenemos que buscar, el hambre, el saber lo que es la segunda división, en sentirse, como te digo, identificado con lo que representamos, y en la edad nunca creo que sea el inconveniente en ese aspecto. César, ¿y qué eres partidario más, de jugadores en propiedad del club o que vengan cedidos? El año pasado la gran mayoría fueron cedidos, otros años el club ha comprado los jugadores. Hombre, yo siempre me ha gustado siempre en propiedad, porque es un jugador nuestro a todos los efectos y ese sentimiento de cercanía, de implicación, creo que es más arraigado si consigues un vínculo más grande. Pero el mercado es el que es y no se puede renunciar a nada. Sería muy fácil por mi parte. No quiero cedidos, no, porque a lo mejor un jugador cedido es el clave a la hora de poder conseguir el objetivo. Entonces, y aparte creo que en este caso el club tiene buenísimas relaciones con todos los clubes de primera, o de todos los clubes, diría yo. Si no, creo que el otro día cuando vi el mensaje de despedida de agradecimiento a todos los clubes, creo que eso es la distinción que puede tener el Eibar con respecto a muchísimos clubes, de que te puedes llamar a cualquier club y ver si nos pueden ayudar y que estarían encantados de hacerlo. Por eso no te puedo descartar para nada que haya cedidos, porque lo que nos importa es hacer una gran plantilla. Eso es lo que vamos a luchar por todos nuestros medios, con toda la dificultad que es el mercado, que no es fácil, que es largo, que hay que tener a veces paciencia, que hay que controlar los tiempos, pero vamos a intentarlo de todas las maneras, de una manera o de otra. César, has subrayado un par de veces ya que tu prioridad es el entrenador, o sea, que es la primera piedra. ¿De qué tiempo estamos hablando? Porque va corriendo, entiendo que... Bueno, yo acabo de llegar, en eso me he puesto y espero poder avanzar. Como te digo, tengo claro un poco el pensamiento, tengo muy claro el pensamiento. Si no puede ser, pues tendremos que seguir en el recorrido de las opciones, pero eso creo que es básico que en el entrenador, ¿por qué? Porque tiene que liderar el grupo, porque quiero trabajar codo con nuestro grupo de trabajo a la hora de la confección, porque se sienta partícipe también de la planificación. Trabajo en equipo, como te he dicho, no solo en el campo y en el césped, sino en todas las áreas. Y para nosotros, o para mí, siempre he sido cercano, me gusta estar en el día a día de los entrenamientos, me gusta convivir con el cuerpo técnico, con los jugadores. Es mi manera de ser y la manera que yo creo que un club, en este caso con la identidad del Eibar, es. Y entonces para mí es clave que la relación con el entrenador sea de máxima confianza, que nos veamos de trabajo en equipo y creo que también es muy importante que el entrenador se sienta identificado a la hora de confeccionar la plantilla, sabiendo cada uno su posición, su rol, pero como te digo, yendo de la mano todos, ¿no? Y eso por eso para mí es clave.
Bueno, ya sé que no te habrá podido dar tiempo, pero hay un jugador en concreto que es especial en este sentido porque es precisamente el único que se compró en propiedad el año pasado, que está en Turquía y que, bueno, él hace poco dijo que no sabía ni con quién podía hablar. No sé si ya habéis podido hablar con él y decirle qué va a pasar. No, como Me te he refiero a dicho, al Katsior, final acabo de llegar, las prioridades son las que te he comentado y los jugadores serán, claro que hablaré esta semana con él, quiero hablar con todos, sobre todo a nivel personal, quiero las sensaciones que tienen, quiero que estén implicados al máximo, convencidos, que sean la base al jugador que venga de poder mostrar lo que es el Eibar y cómo tenemos que competir, y en este caso pues quiero oírles qué sensaciones tienen, qué pensamientos, y a partir de ahí tomaremos decisiones, y te digo, a partir del entrenador también. No vamos a precipitar, en este caso, situaciones sin antes valorarlas, reflexionarlas y sobre todo escucharlas. Eskerrik asko. Eskerrik asko.